En este video tutorial trabajaremos con las medidas de posición. Las medidas de posición son indicadores estadísticos que muestran la frecuencia acumulada hasta un valor cada cualquiera. Y para este caso los indicadores más comunes de medidas de posición son los percentiles, los deciles y los cuartiles. Vamos a resolver entonces ejercicios para dichos indicadores, tanto para percentiles, deciles y cuartiles. Los percentiles representan valores de la variable que están por debajo de un porcentaje, el cual puede ser de un valor de 1% al 100%. En otras palabras, que el total de los datos es dividido en 100 partes iguales. La denotación del percentil es pk. pk significa el valor de la variable para un porcentaje determinado que estamos buscando, y k como tal representa ese porcentaje que estamos buscando. Tenemos una ecuación generada para poder obtener dicho indicador del percentil. Siempre tomamos de base el límite superior de la clase anterior donde encontramos el percentil buscado, es decir, ese porcentaje que estamos buscando. Recordemos que i-1 significa una posición anterior a la que estamos tomando de referencia. A representa la amplitud de los intervalos, k representa ese porcentaje que estamos buscando. FA porcentaje y -1 representa la frecuencia acumulada porcentual de la clase anterior donde encontramos el percentil que estamos buscando, y FR porcentaje y representa a la frecuencia porcentual donde nosotros ubicamos dicho porcentaje. Vamos a ver cómo obtener dicho indicador del percentil a través del uso de la fórmula. Así también veremos cómo obtener dicho indicador a través del método de interpolación, como lo obtuvimos para el caso de la mediana, cuando estábamos trabajando los indicadores o medidas de tendencia central. Dice entonces el ejercicio: hallar el percentil 8 y el percentil 60 de la siguiente tabla de frecuencia e indicar a qué se refieren dichos valores. Trabajamos entonces el primer ejercicio, que es obtener el percentil 8. Lo vamos a trabajar a través del método de interpolación y posteriormente lo trabajaremos a través del uso de la fórmula. Vamos a tomar de referencia el porcentaje que estamos buscando. Dice que es el 8%. Recordemos que los percentiles, como ya lo dijimos, representan un valor de la variable donde ubicamos un porcentaje específico. Es decir, ahorita lo que vamos a ubicar es el 8%. Dentro de la frecuencia acumulada donde encontramos ese porcentaje. Ese porcentaje lo encontramos en la primera frecuencia acumulada porcentual. O sea, tenemos entonces 11.7% contiene ya el 8% de los datos. Entonces tomamos de base ese porcentaje como frecuencia acumulada, como lo tenemos acá, y posteriormente vamos a ubicar el límite superior de esa frecuencia acumulada porcentual, que es 15.1. Posteriormente ubicamos una clase anterior donde encontramos ese porcentaje y obtenemos el límite superior de esa clase anterior. Tal como lo hemos visto, la amplitud en este caso para este ejercicio también es de 10, es decir, el límite superior de la clase anterior está constituido por 5.1. Ubicamos el 5.1 como el límite superior de la clase anterior y la frecuencia acumulada porcentual de esa clase, que en teoría, como no tenemos una clase anterior, es decir, su frecuencia acumulada porcentual es 0. Posteriormente lo que hacemos es obtener las diferencias. 11.7% menos el 0% nos da una diferencia de 11.7% acumulado hasta la clase donde ubicamos dicha frecuencia. Luego la diferencia entre los límites es 10. Posteriormente hacemos el procedimiento de interpolación. Nosotros tenemos entonces que a cada 10 tenemos un porcentaje de incremento de 11.7%. ¿Cuánto representa entonces ese valor para 8%? Entonces, con una regla de 3 obtenemos el valor para ese porcentaje. 8% por 10 dividido 11.7% y nos da como valor 6.84 unidades. En este caso
si estamos trabajando según la tabla de frecuencia con años, estos son 6.84 años o 6.9 años. Y posteriormente lo que hacemos es sumarle a ese límite superior de la clase anterior este valor que encontramos. Es decir, a 5.1 le sumamos el valor encontrado. Y entonces el percentil 8 que estamos buscando es de 11.94 años. Estos son años. Bueno, esta es la forma entonces de obtener el percentil buscado para el procedimiento de interpolación. Veremos ahora cómo obtener dicho indicador a través del uso de la fórmula. P representa el percentil y K representa la posición del percentil que estamos buscando, es decir, ese porcentaje buscado. Para nuestro caso sería el percentil 8, entonces sería percentil 8 va a ser igual a que sustituimos los valores, el límite superior de la clase anterior donde encontramos el percentil, y en este caso ese límite superior de la clase anterior es 5.1, ya que el percentil buscado es 8%, siempre tomando de base la frecuencia acumulada porcentual. 5.1, anotamos acá el 5.1, la amplitud de los intervalos, es decir, la diferencia entre cualquiera de los límites superiores de una clase nos da la amplitud. La amplitud que buscamos entonces es 10. K representa ese porcentaje que estamos buscando del percentil, es decir, el 8%. Frecuencia acumulada porcentual de la clase anterior es 0 y la frecuencia porcentual de la clase donde ubicamos el percentil, que es este valor, es 8.7%. Desarrollamos entonces la ecuación igual K es el percentil que estamos buscando menos la frecuencia acumulada porcentual de la clase anterior donde encontramos el percentil. En este caso sabemos que es 0. Luego dicho valor lo vamos a dividir dentro de la frecuencia porcentual de la clase donde encontramos el percentil. La frecuencia porcentual de esa clase es 11.7. Entonces, y con ello entonces ya cumplimos con esta primera operación. Encerramos esta operación nuevamente dentro de otro paréntesis. Luego lo multiplicamos por el valor de la amplitud, que es 10. Cerramos nuevamente entre paréntesis para que Excel entienda la jerarquía de las operaciones. Y luego a ese valor de resultado vamos a sumarle el límite superior de la clase anterior donde encontramos ese percentil. Con ello entonces obtenemos el valor del percentil que estamos buscando. Nuestro resultado entonces es de 11.9 años. La interpretación entonces para el percentil 8 es de que el 8% de los datos analizados para esta tabla de frecuencia nos dice que se encuentran por debajo de 11.9 años. Procedemos entonces a obtener el percentil 60 para el siguiente caso. Lo primero que hacemos es ubicar la columna de la frecuencia acumulada porcentual y buscamos en esa columna qué porcentaje contiene el 60% de los datos, ya que estamos buscando el percentil 60. Para nuestro caso, la clase número 4 contiene ya ese 60%. Entonces tenemos acá una frecuencia acumulada de 67.6 que sí contiene el 60% de los datos. Ese será nuestro punto de referencia para buscar el percentil. Ya ubicamos ese punto de referencia, ahora lo que hacemos es ubicar el límite superior de la clase anterior donde encontramos ese percentil. Ese límite superior de la clase anterior donde encontramos el percentil es este valor. Lo marcamos 35.1 y es el que obtuvimos acá. Luego obtenemos el valor de la amplitud que sabemos que es 10 y K es el porcentaje buscado que es 60. La frecuencia acumulada porcentual de la clase anterior donde ubicamos ese porcentaje, en este caso ubicamos el porcentaje y la frecuencia acumulada anterior donde fue ubicado es de 49.7.
es el valor que obtenemos o traemos para acá, y la frecuencia de la clase donde ubicamos ese porcentaje. Entonces ubicamos el porcentaje en esta clase, la frecuencia porcentual de esa clase es 17.9, que es el valor que obtuvimos acá. Procedemos entonces a operar la fórmula como lo hicimos en el ejercicio anterior y obtenemos así el percentil. Entonces decimos que igual el percentil buscado menos la frecuencia acumulada porcentual de la clase anterior, que es este valor, dividido la frecuencia porcentual de la clase donde ubicamos ese percentil. Cerramos paréntesis y luego lo multiplicamos por la amplitud. Para poder sumarlo en la misma operación, abrimos nuevamente paréntesis acá y le sumamos el valor del límite superior de la clase anterior donde encontramos ese percentil. Entonces acá nuestro valor de el percentil 60 es de 40.9 años. La interpretación entonces para este indicador es de que el 60% de los datos se encuentran por debajo de 40.9 años.